Ejercicio número 30. Sean f y h funciones, ambas con dominio del conjunto de los números mayores a 0, definidas por f de x igual 3 por logaritmo de x y por h de x igual logaritmo de x más 3. Sea la función g con dominio en el conjunto de los números mayores a menos 3, definida por g de x igual logaritmo de, paréntesis, x más 3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, vamos con la afirmación 1. Las gráficas de f, h y g intersectan en puntos distintos al eje x. Ya, corroborémoslo. Nosotros tenemos que recordar que cuando una función, digamos una función f de x, intersecta al eje y, significa que f de x es igual a 0. ¿Ya? Tenemos que ver para qué valor se cumple eso de x. Ya en este caso, vamos con la primera que es f de x. f de x igual 3 por logaritmo de x y le igualamos a 0. Pasamos el 3 dividiendo. Nos queda 0 dividido en 3 y eso es 0. Por lo tanto nos queda que el logaritmo de x va a ser igual a 0. Nosotros tenemos también que recordar que cuando en un logaritmo no tenemos nada escrito en la base, significa que la base es 10. ¿Ya? Entonces, para obtener el valor de x, tenemos que recordar que el argumento es igual al número que nosotros elevamos en la base al valor del logaritmo. En este caso, x es igual a 10 elevado a 0 y 10 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, f de x intersecta al eje y en el punto 1,0. ¿Ya? Vamos con la función de h. h de x le igualamos a 0, logaritmo de x más 3 es igual a 0. Recordemos que acá este logaritmo solo incluye la x, el 3 está sumando al logaritmo, y acá pasamos restando el 3, nos queda 3. Entonces buscamos, si yo elevo 10 a menos 3, obtengo el valor de x. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, recordemos que esto es lo mismo que 10 elevado a 1 partido 10 elevado a 3, que es lo mismo que 10 elevado a 1000. ¿Ya? Entonces esto intersecta en el punto 1 partido 1000, 0. ¿Ya? Ya con esto nos quedaría ver si g de x también intersecta en esto, en c. O sea, perdón, ¿en qué valor? Ya, g de x intersecta en el punto, veámoslo de inmediato. Notemos que acá tenemos un paréntesis que abarca tanto el x como el más 3. Entonces, 10 elevado a 0 va a ser igual a x más 3. Esto es igual a 1, esto es igual a x, y esto es igual a x más 3. Entonces, pasamos restando 1 menos 3 nos da menos 2, y tenemos que el valor de x es menos 2. Y que esto intersecta en el punto menos 2,0. Y vemos que estos se intersectan en distintos puntos, por lo tanto la afirmación 1 es correcta. Ahora, por temas de espacio, vamos a borrar acá. Si lo quieren escribir o lo quieren copiar, devuelven el video. Y vamos con la afirmación número 2. Espero que estés entendiendo esto, y también te mando mucho ánimo. Seguramente llevas estudiando quizás un buen rato y te juro que todo este esfuerzo va a valer la pena, de verdad. Así que sigamos poniéndole. Vamos con la afirmación número 2. De las gráficas, solo la gráfica G intersecta al eje Y. Ahora, ¿qué significa que intersecta al eje Y? En este caso, significa que x va a ser igual a 0. Y veremos en qué valor encontramos que se cumple esto. ¿Ya? Entonces, veamos.
cuando nosotros reemplazamos f de 0 en logaritmo 3 por logaritmo de x, reemplazamos el valor de la x por el 0. Pero, si se fijan bien, en el dominio que nos dan, nosotros sabemos que este valor no puede ser 0, la x no puede ser 0, ya que el argumento tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, la función f no intersecta al eje y. Lo mismo ocurre con h. Si nosotros reemplazamos el valor de 0 en h, nos queda que el logaritmo de 0 más 3. Pero el argumento no puede ser 0. Por lo tanto, no intersecta al eje y. Ahora vamos con g, porque dice que solo la gráfica de g intersecta. Vamos a corroborarlo. ¿Ya? Entonces, nosotros reemplazamos el 0 en la función y nos queda que el logaritmo de 0 más 3 es igual a logaritmo de 3. Y si se fijan, este valor sí es real. O sea, sí, este valor sí es el valor en el cual intersecta el eje x. Por lo tanto, g va a intersectar en el punto 0, logaritmo de 3. Por lo tanto, la única de las gráficas que intersecta al eje y va a ser la gráfica de g. Entonces, recapitulando, ¿cómo sabemos cuando en qué valor intersecta una función en el eje y? Aquí nosotros reemplazamos en la función el 0. Por ejemplo, si la función es f de x, entonces es igual a 2x, nosotros reemplazamos el 0 en la función y obtenemos que pasa por el punto 0. ¿Ya? Entonces, intersectar el eje y, evaluamos 0 en la función, y para intersectar en el eje x, nosotros igualamos a 0 la función. Es decir, acá en esta nosotros evaluamos para el valor en que intersecta en el eje y. Mientras que si queremos saber en qué valor intersecta el eje x, nosotros igualamos la función a 0. Y aquí despejamos el valor de x para saber en qué valor lo obtenemos. Acá igualamos la función a 0. ¿Ya? Eso. Pero es importante que también sepan eso. ¿Ya? Realmente también le puede salvar alguna preguntita. Entonces, vamos con la 3. Este ejercicio ha salido un poco largo, pero es que quería explicarles lo que es como la materia, el concepto, que es importante que lo sepan. ¿Ya? Y después vamos a seguir. Ya. La afirmación 3, que es la más fácil. Acá nos dicen, si x es igual a 1, entonces f de x es menor que h de x, y h de x es igual a g de x. Veámoslo. Ya. Acá evaluamos. F de 1 es igual a 3 por logaritmo de 1. Y nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, 3 por 0, y esto nos da 0. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros elevamos a 10, a 0, el resultado es 1. Ya, para que recordemos eso. Vamos con la h. H de 1 va a ser igual a logaritmo de 1 más 3. Logaritmo de 1, 0. Más 3, esto es 3. ¿Ya? Y finalmente g de x, que es igual a logaritmo de 1 más 3. Y esto es logaritmo de 4. Y logaritmo de 4 es distinto
logaritmo de 4 es distinto de 3. Por lo tanto, no se cumple lo que nos dicen en esta afirmación. Por lo tanto, la afirmación 2 es verdadera, la afirmación 3 es falsa y la alternativa correcta es la letra C. ¿Ya? Este ejercicio se puede hacer muy rápido, pero le quería explicar para los que no sabían o los que quieren refrescar un poco la memoria, cuál es la lógica para hacer este ejercicio. ¿Ya? Así que eso. Vamos con el siguiente.